Hola, somos Talía Rodríguez Martelo y Julia Fontela Pedreira presentando la comunicación, el tratamiento del COVID-19 durante la tercera ola en el Twitter de los informativos de Radio Televisión Española y Antena 3 Noticias. Hoy en día, el seguimiento informativo a través de redes sociales es un elemento clave para este tipo de programas televisivos y en este sentido Twitter es la red principal tanto por el comportamiento de los usuarios como por el comportamiento que adquiere la información que se difunde a través de esta red. Antiguamente observábamos los fenómenos de concentración de la emisión en torno a la televisión lineal, pero hoy en día esta concentración de audiencias se ha ido perdiendo en favor de las plataformas digitales. De todas formas, seguimos asistiendo a programas como los informativos o los eventos deportivos que aún concentran parte de estos espectadores. Sin embargo, la pauta general es el cambio en los hábitos de consumo audiovisual. Los espectadores pasivos de los medios de comunicación de masas encuentran en las redes sociales una forma de interacción y participación esencial. Y estos espectadores antiguamente pasivos a día de hoy son espectadores activos que demandan interacción, que demandan contacto con los emisores y además realizan estos visionados de una forma multipantalla, es decir, el fenómeno de estar viendo la televisión, estar siguiendo un informativo a través de la televisión y comentando o buscando información adicional a través de las redes sociales. A partir de este fenómeno, analizamos en esta investigación si se produce o no esa interacción con las audiencias participativas y si los informativos aprovechan estos medios digitales, las redes sociales, para interactuar con su audiencia. Esta investigación plantea como objetivo general la observación y seguimiento, tanto en términos cuantitativos y cualitativos, de la presencia, audiencia y conversación en la red social Twitter de la televisión pública Televisión Española y de la privada Antena 3 durante la tercera ola de la pandemia. Tomamos como punto de referencia los meses de enero y febrero del presente año 2021 a través del análisis de los respectivos perfiles de programas informativos, el telediario en el caso de la pública y Antena 3 en el caso de la privada. Para ello se ha realizado un vaciado de contenido de un total de 8.237 tweets, de los cuales se hizo una selección temática de contenido sobre el COVID-19, obteniendo un total de 3.186 tweets, de los que hemos tenido en cuenta tanto comparecencias del Gobierno, sanidad, cifras de afectados y vacunación, entre otros. Se ha realizado un análisis de los perfiles de acuerdo con el número de seguidores, número de seguidos, descripción del perfil, número de posts publicados y otros perfiles de programas específicos vinculados a cada una de las cadenas. A partir de todos estos datos se establecen los siguientes objetivos específicos. Como objetivo específico 1, se pretende analizar en términos cuantitativos la presencia, actividad y audiencia de los contenidos relativos a la tercera ola de la pandemia del COVID-19 en Twitter de las cuentas de los informativos de Televisión Española y Antena 3, así como la observación de las posibles semejanzas y diferencias en su tratamiento entre ambos programas. Como segundo objetivo, se pretende examinar si las publicaciones en esta red social, en Twitter, de los programas informativos analizados, generan conversación de acuerdo con algunos de los principios dialógicos básicos establecidos por Kenty Taylor y adaptados posteriormente por Rivalco a Twitter. Estos principios serían los relacionados con información útil, generación de visitas reiteradas y el mantenimiento del bucle dialógico. Con respecto al bucle dialógico, estos autores indican que el principio permite comprobar si realmente se pretende dialogar e interactuar con los usuarios, con otros internautas, de dos formas. Una, a través del planteamiento de preguntas que responden los propios usuarios, o bien respondiendo ellos mismos directamente a los comentarios de otros mismos usuarios.
En lo referido a interacción, se analiza el engagement total de cada perfil con respecto a los contenidos relativos a esta tercera ola de la que veníamos hablando. Para la realización del análisis de contenidos se hizo un seguimiento del engagement general de las publicaciones de ambos programas informativos, considerando que el engagement se refiere al grado de interacción que consigue una cuenta con sus seguidores en cada red social y muestra el total de likes, comments, shares que se producen en las publicaciones. Para ello se tuvieron en cuenta las 20 publicaciones con mayor compromiso de cada uno de los programas informativos de estos meses analizados, enero y febrero. En el caso de que las publicaciones de mayor engagement no se correspondiesen con las que tienen mayor número de comentarios, se ha tenido en cuenta estos últimos para el análisis de la conversación. Por otro lado, se observan los contenidos y temas publicados por ambos informativos y su tratamiento, así como las reacciones y respuestas de los propios internautas con el propósito de comparar si los contenidos volcados y considerados de interés por cada programa coinciden también con el interés prioritario de los usuarios y, de la misma manera, si existe algún tipo de crítica en su perspectiva por parte de los usuarios. Los tweets se procesaron con ayuda de los softwares Toolets y Fanpage Karma, volcándolos todos los datos a un Excel para realizar todo el tratamiento. Como comentábamos antes, la hipótesis de partida es que las televisiones, tanto pública como privada, no participan a través de las redes sociales, y en concreto, en el caso de Twitter, en el diálogo e interacción con los usuarios y que solo utilizan este medio como plataforma de difusión y de reproducción de contenidos a modo de titular de sus propios programas informativos, pero sin fomentar para nada la participación. En cuanto a los resultados obtenidos, como veíamos en las anteriores tablas, los dos programas informativos analizados de la muestra han generado un total de 2.819 tweets de contenido relativo a la tercera ola de la pandemia del coronavirus, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 28 de febrero de este mismo año. En la selección se han tenido en cuenta todas aquellas publicaciones relativas a la propia pandemia y a la vacunación, comparecencias, medidas adoptadas, pero también las consecuencias a nivel económico y laboral que ésta ha traído consigo, excluyendo todos aquellos tweets que han sido retuiteados por canales vinculados. Los resultados obtenidos señalan que durante el mes de enero los usuarios han manifestado un mayor compromiso en las publicaciones del informativo de Televisión Española, alcanzando un 0,34% frente a las noticias de Antena 3, que rozan unos resultados del 0,26%. Aunque parece una cifra poco significativa, hay que señalar que la tasa de participación o el porcentaje obtenido aumenta o disminuye en función del número de seguidores de cada una de las redes, por lo que la diferencia se convierte en relevante a la hora de establecer una pauta de comportamiento de los usuarios. En el mes de febrero se ha producido un descenso muy notable en lo que son las publicaciones de los informativos de Televisión Española, descendiendo a un 0,19% frente al 0,24% de Antena 3 Noticias, que más o menos se mantiene estable. En lo que se refiere a los principios dialógicos, pues teniendo en cuenta todos estos datos analizados, se ha realizado un desglose de elementos en las publicaciones que servirán para establecer precisamente el cumplimiento de estos principios establecidos por Kent y Taylor y adaptados por Ribalco y Seltzer. Estos principios serían los de información de actualidad, generación de visitas reiteradas y mantenimiento del bucle dialógico a partir del uso de hashtags, imágenes, menciones y otros enlaces. En lo que se refiere al principio de actualidad informativa, ambos perfiles de informativos ofrecen contenidos inmediatamente relacionados con la actualidad de la pandemia, con directos a últimas noticias, sobre todo en lo referido a comparecencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto a medidas adoptadas. En lo referido a la generación de visitas reiteradas, los dos espacios incluyen en sus publicaciones links que remiten a la web del propio informativo, así como recursos de vídeo que posibilitan la ampliación de la información y que además actúan como incentivo para la visita de otros perfiles de canales vinculados a cada cadena. No sucede lo mismo en cuanto a las menciones, que son nulas en ambos perfiles, y aunque sí lo hacen en el empleo de hashtags y palabras clave que aporten visibilidad al tema de la pandemia durante la tercera ola, las aportaciones son escasas.
Si comparamos los resultados obtenidos en ambos meses entre uno y otro programa informativo, el uso de hashtags y palabras clave queda patente, aunque su uso queda eclipsado por otros contenidos relativos a la actualidad, como pueden ser la Nevada Filomena, las elecciones catalanas o el acto de investidura de Joe Biden. A pesar de esto, en el periodo de tiempo seleccionado siguen estando presentes las etiquetas de coronavirus, la etiqueta vacunas, aunque pasan más desapercibidas en esta última ola. Antena 3 Noticias hace el mayor uso de estos recursos tanto en el mes de enero como febrero. Por ejemplo, encontramos unos 520 usos de la palabra coronavirus en enero, más de 600 en febrero y hashtags específicos realizados, incentivados por la cadena, como puede ser cuenta vacuna Antena 3 Noticias. En cambio, las publicaciones del informativo de Televisión Española utilizan el recurso del hashtag de manera casi imperceptible, apareciendo la etiqueta COVID-19 en 5 ocasiones y Wuhan en 3, junto a la palabra clave pandemia en 47 ocasiones durante el mes de enero. Los resultados son similares en el siguiente mes, con el uso del hashtag OMS o China o Wuhan en 3 ocasiones cada una, y la palabra clave pandemia en un centenar durante este mes de febrero. Ambas cadenas, además, incumplen el principio de mantenimiento del bucle dialógico, ya que simplemente se limitan a la exposición de la noticia y no plantean a los usuarios la apertura hacia cualquier otra pregunta, no promueven el diálogo ni el retweet, ni tampoco existe moderación entre los comentarios de los usuarios. Respecto al análisis de contenido, podemos ver cómo se ha definido una muestra de 40 tweets para cada uno de los informativos, que son aquellos que tienen mayor índice de engagement durante los meses de enero y febrero de 2021. La unidad temática esencial, lo que es la matriz del análisis, ha sido el tratamiento informativo relacionado con el coronavirus. Una vez seleccionados estos tweets de forma cuantitativa, se ha realizado una revisión semántica y se ha procedido a establecer una categorización de las principales áreas temáticas que predominan en las informaciones relativas con el COVID-19. En cuanto a los resultados de análisis de contenido, podemos destacar que de las 4 categorizaciones temáticas que habíamos establecido, que son los datos sobre la emergencia sanitaria, la información relacionada con vacunas y la campaña de vacunación, con las medidas establecidas por los diferentes gobiernos y las infracciones relacionadas con estas medidas, o la información económica y laboral, hemos obtenido los siguientes resultados: un 26%, un 26,25%, que es el dato más elevado, responde a los tweets que son relacionados con emergencia sanitaria y los datos que se tratan sobre el número de fallecidos o los datos de ingresos hospitalarios, lo que es la evolución de la curva y demás datos relacionados con la pandemia. En segundo lugar, vemos que las informaciones relacionadas con las medidas y las infracciones que responden a estas medidas o las novedades en cuanto a los cambios en los protocolos de cada comunidad autónoma son las noticias más compartidas con un 41,25%. En tercer lugar, todo lo que es relacionado con vacunas, novedades en medicamentos o campañas de vacunación, información relacionada, con un 20%. Y en último lugar, la información económica y laboral, que tienen una menor incidencia. Hemos tenido que realizar una categoría que hemos denominado relacional genérico, que trata sobre aquellas noticias que, sin hablar directamente del COVID-19, sí que tienen una injerencia en este tipo de información de forma tangencial. 71 publicaciones de las 80 que hemos analizado se corresponden con titulares y en 9 ocasiones se utilizan este tipo de comentarios, este tipo de publicaciones de forma de convocatoria a la emisión televisiva.
Las menciones siempre son a periodistas o a los entrevistados de esas noticias y en ningún caso se alude a usuarios o se interactúa con la audiencia. Para finalizar, los resultados del análisis realizado en esta investigación muestran, en primer lugar, sobre la hipótesis planteada y primero los objetivos específicos, que los programas informativos de tanto la televisión pública, televisión española, como la privada Antena 3, no participan a través de sus perfiles en redes sociales en el diálogo e interacción con los internautas durante esta tercera ola de la pandemia. Se limitan a dar cifras e informaciones sin suscitar mayor intervención de los usuarios y funcionan a modo titular del propio informativo televisivo, exceptuando las conexiones en directo, por lo que el engagement conseguido es muy bajo, sin ni siquiera alcanzar el 1%. Tampoco existen retweets de otros programas informativos vinculados. En cuanto al objetivo 2, el cumplimiento de los principios dialógicos, ambos perfiles utilizan links que redirigen a sus seguidores a su propia web, en la que obtener información adicional y ampliar la noticia ligada a la máxima actualidad, fomentando lo que es la conservación de los visitantes y cumpliendo desde esta perspectiva la generación de visitas reiteradas, aunque no sucede lo mismo con el empleo de menciones y los hashtags, en la que el informativo de la televisión pública emplea este recurso de manera insignificante. Ambos perfiles tampoco prestan atención al último de los principios analizados, el mantenimiento del bucle dialógico, ya que no se incentiva el diálogo entre usuarios ni se presentan preguntas en sus tweets. Hasta aquí la presentación, les agradecemos mucho la atención recibida. Para cualquier consulta o cualquier duda tienen nuestros correos y que pueden consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias.